pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascada en la colina de la vida. Y en un bolsillo tiene amor y alegría, un Dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitaria, llorando en el umbral de la vida. Algún buen amigo para que no me atrape algún día, teniendo allá la puerta a la vida. En un bolsillo tiene amor y alegría, un Dios de fantasía, la guerra y la poesía. Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un seguidor del camino y este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Gracias por visitarnos y espero que nos puedan compartir con algunos amigos. Caminando por nuestra ciudad de Bogotá, por nuestros parques, pues hay muchos monumentos, grandes palacios arzobispales o uno como la llamada Iglesia del Voto Nacional, que queda en el Parque de los Mártires. A veces hay que preguntarse por qué el Parque de los Mártires, pero eso lo pueden investigar. Y en una venta ambulante, tirado en la calle, me encontré este libro que son 62 años de historia de Colombia. El título
ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia desde 1840 hasta 1902. Y es un recuento de las innumerables guerras civiles en Colombia. Un libro producido en la universidad de nuestra. Solo me costó 7.000 pesos por la historia de millones de seres humanos, en la cual participaron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y esta recopilación de la historia fue realizada por un grupo interdisciplinar, también de varias universidades, hicieron el grupo y lo denominaron Religión, Cultura y Sociedad, donde participaron diversas ramas del saber, historiadores, filósofos, sociólogos, y se asociaron en un esfuerzo común para pensar históricamente problemas de la sociedad colombiana dentro de patrones universales de conocimiento y desde perspectivas culturales con énfasis en las manifestaciones religiosas. Guerras e Iglesia Católica se constituyeron y se siguen constituyendo en dos claves decisivas para nuestra comprensión histórica y en factores de larga duración que nos arrojan luces para entender nuestra lenta, gradual y violenta formación nacional. La historia colombiana se ha tejido a través de múltiples conflictos, entre los cuales las guerras civiles y las confrontaciones entre la Iglesia Católica y el liberalismo radical desempeñaron un papel decisivo en los distintos ámbitos de la vida social. El sílabus del Papa Pío IX resumió las posiciones intolerantes de la Iglesia Católica, y recordemos que este documento fue redactado en la agonía de los estados pontificios, cuya fundación fue en el año 756 después de Cristo hasta 1870, cuya forma de gobierno era y es una monarquía absoluta y teocrática. Precisamente en 1870, uno de los últimos decretos del monarca fue declarar la infabilidad papal para hacerse obedecer, según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error. Se decretó Dios aquí en la tierra. Se reivindicó la papolatría y lamentablemente en algunos de nuestros pueblos se sacó las estatuas de la Virgen del Carmen para poner allí la estatua de Juan Pablo II. Y se le rezan novenas, y esta infabilidad sigue vigente hasta el día de hoy. El sílabus tiene 80 puntos y hay que leerlos, pero destaquemos algunos. Primero, condena el liberalismo, el socialismo, el comunismo, las sociedades secretas, las sociedades clericales liberales, errores sobre el matrimonio. Se entiende que una monarquía también tiene que condenar la democracia, los derechos del hombre, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, aunque solo tardíamente han aceptado algunos ciertos derechos. También ha condenado la Revolución Francesa, la otra, la Revolución de Bolívar, que nos llevó a la independencia, la modernidad, los derechos de los pueblos. En síntesis, una teología de la dominación. Estos puntos se hicieron y se hacen visibles dentro del proceso de modernización y modernidad, y luchan contra los proyectos liberales radicales
explícitos en la Constitución de Río Negro de 1863. De este modo, el sílabus y la Constitución de 1863 se convirtieron en dos símbolos de nación, en dos banderas de guerra. Al clero en general le fue muy difícil aceptar la igualdad ante la ley, puesto que los sacerdotes estaban acostumbrados a los regalos continuos, a los diezmos, a los derechos de estola del que gozaban, y una vez se les declara iguales al resto de la sociedad, se sintieron perseguidos por el poder liberal. El estudio hace énfasis en el caso antioqueño dentro de contextos internacionales y de las líneas de acción de la Iglesia y del liberalismo. Muestra cómo los principales temas de discordia fueron la libertad religiosa, la libertad de educación, el matrimonio civil, la tuición de cultos, la desamortización de bienes de manos muertas, y alrededor de estos problemas se polarizaron el Partido Conservador y la Iglesia Católica frente a los liberales radicales, suscitando conflictos que incidieron en la vida privada y pública de sus asociados, incluso llevando sus diferencias al campo de batalla, y dicha confrontación que atraviesa el siglo XIX y se prolonga hasta el presente, dio como resultado una extrema polarización que se manifestó en la estigmatización y la exclusión del opositor, visto no como un adversario, sino como un enemigo que había que eliminar. Parece como si fuera ayer, y es real esa oración que dice que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, que alguien rezó por ahí. En el ámbito nacional, el sílabus triunfó sobre la Constitución de 1863. Colombia seguirá por más de 100 años el sendero trazado por la Constitución de 1886 y por el Concordato de 1887, en contravía de los procesos de secularización que se sucedieron en casi todos los países del mundo. En el siglo XIX, las guerras civiles en Colombia se libraron con ejércitos regulares y guerrillas cuyos soldados y combatientes fueron en su mayoría labriegos pobres sacados de las granjas, de las haciendas de los terratenientes y habitantes de los pueblos de extracción popular o de las ciudades de los barrios pobres, cuya participación era voluntaria o obligatoria. La guerra de 1851 profundizó las diferencias políticas e ideológicas entre las naciones, Partido Liberal y Partido Conservador. Alrededor del problema religioso, la guerra tuvo un alto componente religioso que movilizó la incendiaria participación de curas y obispos, y no solo como ideólogos desde el púlpito, sino también como oficiales y hombres de tropa uniformados, lo cual contribuyó también a engrosar masivamente las filas civiles que tomaron por causa propia la defensa del catolicismo universal en su región y en defensa de la Iglesia Católica Apostólica de Roma. En la práctica se quería continuar con un Estado teocrático donde la Iglesia conservara su poder y sus beneficios, sin permitir una apertura a la humanidad. Todo lo moderno se veía como contrario a la institución
y a la ordenación divina de la sociedad. No era simplemente el reclamo de la libertad religiosa y la necesaria independencia de la Iglesia para su misión evangelizadora, sino el dominio de la Iglesia sobre el Estado, sobre la sociedad y sobre la cultura. Así pues, en esa borrasca que es una guerra, ella fue decisiva en la construcción nacional. Si se la comprende como un péndulo que se ha movido entre el apocalipsis, la tragedia, el drama, la pobreza, el duelo, la contracivilización y de otra parte la civilización, la fiesta, la riqueza versus la opresión, el ascenso social. Esta en sí es la presentación oficial del libro y se da cuenta uno que leer transforma. Cuando las élites, los ricos están incitando de nuevo otra vez a la guerra. Los conservadores serán llamados serviles, godos y reaccionarios por los liberales. Liberales facciosos, subversivos, guerrilleros por los conservadores. La tendencia a la criminalización y la exclusión del adversario político, al asesinato. La Iglesia Católica comenzará a identificarse con el Partido Conservador, lo que convertirá el problema religioso en la principal frontera divisoria entre los partidos. En 1867 se fundó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Ni la Iglesia ni el conservatismo, tanto en Antioquia como en el resto del país, veían con buenos ojos este proyecto radical de fundar una universidad en la que se enseñaran doctrinas contrarias a las iglesias. Se trataba, según los conservadores, de un insidioso proyecto de masonería. Y debemos recordar los textos sacados por esas disciplinas. Vemos, hay un trabajo que hicieron la universidad en asocio o con financiación de varios institutos del gobierno de Colombia y de gobiernos extranjeros, donde sacaron la expedición botánica y la sacaron hace más de 4 o 6 años, cosa que no la han hecho divulgar. Ese debería ser un manual de trabajo de la misma universidad con la población colombiana, con los agricultores y con todos los colombianos, pero no se ha hecho. Se pregunta uno, ¿será que la privatización de la Universidad Nacional está en camino? Hay muchas gentes que dicen que sí. La otra pregunta es, el TLC frente a la educación, ¿qué pasa con eso? Esas preguntas son demasiado importantes tenerlas. En 1876, la Santa Madre Iglesia Católica y conservadores ultramontanos le declaró e hizo la guerra a los liberales radicales. No tenemos datos de cuántos cristianos pobres, campesinos pobres, murieron en dicha guerra. La educación se constituyó en el centro de atención de los gobiernos radicales, decían. El sistema republicano y democrático no puede sostenerse sino con el apoyo de una ciudadanía ilustrada. Sin un mínimo de educación carecen de realidad instituciones como el sufragio, las libertades públicas y los planes de progreso económico y social. La Iglesia, ligada como estaba en la Nueva Granada a los más atrasados sectores sociales y a la ideología monárquica o antidemocrática, no puede llevar a cabo la tarea de conducir la educación popular. La educación es un deber y un derecho del Estado,
y una de las expresiones de su soberanía. En el siglo XX, la mayoría de obispos colombianos y Miguel Ángel Willis, con sus palabras, el liberalismo es pecado y matar liberales, pobres y comunistas no es pecado, se colocaron del lado conservador y del lado de los ricos del país. Rafael Uribe escribió en 1912: si el conservatismo fuese un partido exclusivamente religioso, se explicaría el apoyo incondicional de la Iglesia, pero solo es un partido político con ribetes de religioso para lo que le conviene, y en lo político no está subordinado a lo religioso, sino al contrario, se vale de medios religiosos para alcanzar fines políticos. El arzobispo de Bogotá se disgustó, en ese tiempo era el Bernardo Herrera Restrepo, quien por decreto del 28 de septiembre de 1912 proscribe y condena el folleto de Rafael Uribe, y que por tanto ningún católico lo puede leer, tener, vender o propagar, y más bien entregar los ejemplares que tenga a la autoridad eclesiástica. El 15 de octubre de 1914, Rafael Uribe cae asesinado. Hay que recordar otras palabras, las de Ezequiel Moreno, que dice: el republicanismo no es liberalismo político, está condenado por la Iglesia, y también esas ideas de derechos del hombre. Gobierno libre de los pueblos, ¿eso qué? Vienen sonando muy mal. Eso no puede ser escuchado en la cuestión de un verdadero creyente. Un buen católico debe condenar y rechazar hasta el nombre de liberal. En Colombia hay liberales que deben ser condenados. Comulgan y van a misa y siguen llamándose liberales. En consecuencia, se está con Jesucristo o contra Jesucristo. O sea, se es católico o se es liberal. No es posible la conciliación. Y termina el prelado: solo admitimos un liberalismo malo, pésimo y condenado por nuestra Santa Madre Iglesia, y preguntamos nosotros: ¿cuántos muertos liberales tendrá a su cargo este fraile Ezequiel Moreno, quien fue beatificado el 1 de noviembre de 1975 por Pablo VI y el 11 de octubre de 1992 fuera declarado santo por su santidad Juan Pablo II? ¿O cuántos muertos se necesitan para llegar al cielo? Porque Juan Pablo II, litigando en causa propia, cerró los infiernos. Entonces, es importante pues hacer esas preguntas y que ojalá nos aclaren esas situaciones. Estos testimonios hacen naufragar nuestra fe, pero gracias al Padre de los Espíritus, vuelve con más fuerza a intentar decirnos que debemos seguir el camino, que la Iglesia no es el reino, y que hay que tener en cuenta las palabras de teólogos contemporáneos como José María Castillo, donde nos recuerda que Jesús fue un civil, un carpintero, gente como uno, que dio la vida por sus hermanos y por sus amigos. Dice José María: sabemos por los evangelios que la historia de Jesús estuvo marcada por el enfrentamiento con la religión. Un enfrentamiento que llegó hasta el extremo de la exclusión total hasta la muerte. Así Jesús nos salvó de la religión.
Jesús fue un hombre profundamente religioso que no se entendió con los sumos sacerdotes, ni con los ancianos letrados, ni con los fariseos. Jesús no vino a fundar iglesias, sino a anunciar el reino. Las iglesias no son el reino. José nos sigue recordando que el concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino, fue costeado por él, promulgado por él, presidido por él, en su propio palacio imperial, y por lo tanto los dogmas allí decretados no son vinculantes. Para algunos creyentes, no son vinculantes para los seguidores del camino, para las distintas comunidades o familias que se reunían en sus casas. Agrega que algunas cristologías concluyen que Jesús es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los seres humanos, causando división. Dicen, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, reemplazando a Israel y preferido sobre los demás pueblos y sobre las demás religiones. A Jesús se le sitúa, se le vincula con una religión por encima de los demás, por encima de las demás religiones que existen. Y está el peligro de que el evangelio, en lugar de unir a los seres humanos en sus diversas culturas y tradiciones religiosas, sirva para dividir, separar, alejar y enfrentar a los humanos entre sí. Y es una penosa realidad manchada de sangre de víctimas a través de la historia. Un Jesús excluyente no puede ser verdaderamente el Jesús que amamos, que queremos y que seguimos. La finalidad del cristianismo se tiene que plantear y organizar de acuerdo con el criterio y no tiene otra finalidad y otra razón de ser que hacer presente y operativo el proceso de humanización que se inició en la encarnación. Por tanto, el cristianismo y las instituciones en las que se realiza históricamente no tienen la finalidad de santificar a los fieles, sino de humanizar a las personas, a los seres humanos en general. Lo primero que conviene tener presente es que todo esto comporta una inversión, más aún, una subversión total de los pensamientos tradicionales, de la teología, de la moral, de la espiritualidad, de la presencia de las instituciones cristianas y de la iglesia, sobre todo en la sociedad. Hasta aquí, de nuevo, las palabras de José. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que formar un movimiento en el que podamos encontrarnos, que podamos marchar, que podamos protestar, denunciar, anunciar para ayudar a reconstruir la paz, el trabajar por ella, como también por la dignidad humana. Pues vemos varias comunidades de hebreos, musulmanes, sindicatos, trabajar por la paz, pero no hay un movimiento de cristianos como tal pronunciándose en contra del genocidio que está perpetrando el gobierno de Israel. El Estado Vaticano está inhabilitado, ya que por más de 1500 años ha practicado y promovido el antisemitismo. Les decía deicidas, marranos, y como también se vio en la época de la Alemania nazi, tuvo relaciones y nunca las rompió. Ayudó a que varios criminales de guerra nazi se fugaran de Alemania y llegaran a nuestros países a seguir trabajando con el poder.
a montar técnicas avanzadas como la de los hornos crematorios aquí en Colombia. Nosotros también los hemos sufrido. Técnicas que los gobiernos implementaron para dominar, para intentar exterminar a nuestra gente pobre, oprimida por los gobiernos ricos. Tenemos que crear un movimiento que critique a las iglesias evangélicas de Estados Unidos que practican una teología de la prosperidad o una teología de la dominación promovidas por el Pentágono y que están apoyando incondicionalmente estos crímenes de guerra, estos crímenes de lesa humanidad. Condenar esta guerra de drones, de misiles, de tecnologías, de inteligencia artificial y condenar sobre todo para discernimiento de nuestros hermanos evangélicos esa tecnología o ese nombre de ese programa que tiene la inteligencia artificial y se llama Apsora, que dice eso en idioma israelí y en español significa el evangelio. Es una cosa absurda, aterradoramente absurda. El nacionalsocialismo de Hitler en Alemania, el de Netanyahu en Israel, el de Francisco Franco en España, el de Pinochet en Chile, el de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, es consciente de la inversión total de valores. Lo que sería un crimen se convirtió para ellos en virtud y gloria. Pero para nosotros se revelan rasgos del Apocalipsis y del Anticristo, este enemigo de la vida. Muchas gracias. Somos yavistas, somos seguidores del Dios de la vida, somos seguidores de Yahvé. Está rimando un día feliz, como hace un barco tras sus meses. Se está acercando un día de abril se va a rimar a los finales de noviembre. Y yo me apego más al mar, mi hermano doble de los peces. Yo enciendo leña en el hogar que vio brillar la tempestad que guía el curso de estos meses.
Se acerca un pájaro feroz, zumbando al goce de tu olor. Se acerca un tiempo de conejos y a mí me escarba la ansiedad. Me escarba hondo acá en lo blando. Me escarba simple de escarbar como para que se hunda más el día feliz que está llegando.